La palabra, senadora. Muchas gracias, senador presidente. Efectivamente, a nombre propio y de diversas senadoras de la República, es que presentamos esta iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Es una modificación al artículo 47 para que se puedan emitir lineamientos a los gobiernos subnacionales y también al gobierno del Distrito Federal en materia de desarrollo territorial y de bienes inmuebles. Todo esto con el fin de que se garantice el respeto a los espacios asignados a las personas con discapacidad y en función de ello, por supuesto, se garantice y se respeten los derechos humanos a la accesibilidad y movilidad en las vías públicas. Y es que en México existen 5.7 millones de personas que poseen alguna discapacidad. 3.3 específicamente presentan discapacidad motriz. Y en general, 58 de cada 100 personas tienen alguna dificultad para moverse. Lamentablemente, este tipo de discapacidad afecta en mayor medida a los adultos mayores. El 71% tienen una discapacidad motriz o tienen dificultad, para desplazarse. La discapacidad en México está ligada precisamente al fenómeno del envejecimiento poblacional. Este escenario significa un reto en materia social y en materia sanitaria para el país, ya que se prevé que para las próximas décadas la población con discapacidad crecerá entre un 10 y un 15%. La encuesta nacional de discriminación en México, la del 2010, alude a que el 34% de las personas encuestadas opinan que no se respetan los derechos de las personas con discapacidad. Esto significa que una gran cantidad de personas siente que no se respetan los derechos de las personas con discapacidad a plenitud o en algún sentido, en alguna medida. Hay una situación en particular que está sucediendo en nuestro país y que tiene que ver con el hecho de que no se permite libre tránsito a las personas que tienen discapacidad por las vías públicas. Y es que hay, por otro lado, un derecho que estamos buscando garantizar y de hecho hemos legislado en este Senado de la República que tiene que ver con el poder dar la posibilidad a las personas a que accedan a las tecnologías de comunicación y de información. Así, hay muchas empresas prestadoras de los servicios de telefonía fija, de telefonía celular, de internet y de televisión que instalan infraestructura en los diferentes espacios que se les permite. Una gran cantidad de estos espacios resultan ser banquetas, calles o espacios que son para el disfrute de las personas en general, como lo pueden ser parques, plazas, jardines. En este sentido, sí se está buscando garantizar el derecho a las tecnologías de la comunicación, pero por otro lado, cuando algunas de estas de la infraestructura está instalada de manera que obstruye el paso de las personas, entonces se violenta este derecho de accesibilidad y movilidad para muchos millones de mexicanos. Así lo han señalado, de hecho, algunas autoridades a nivel local y estatal. El 8 de marzo de este mismo año, el titular del Instituto Colimense para la Discapacidad en Colima, el maestro Francisco Pérez Medina, hizo pública su propuesta de solicitar que se retiren las cabinas telefónicas específicamente de las vialidades, de las banquetas, en razón a que son un obstáculo para las personas con discapacidad. En diciembre del año pasado, el secretario del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, también manifestó que en los primeros meses del 2015 se llevaría a cabo la reubicación de casetas telefónicas localizadas en el primer cuadro de la ciudad porque se colocaron de manera indiscriminada y sin la autorización correspondiente para su colocación. En el año del 2013 también, en el Ayuntamiento de Puebla, el Cabildo se pronunció por reubicar un total de 70 de las más de 7,000 casetas telefónicas que están instaladas en ese municipio porque también obstruían la vialidad de las personas con discapacidad.
Esto es una vulneración pues a sus derechos, sí, de accesibilidad y de movilidad, pero además es una situación que pone en riesgo la vida misma de las personas que transitan por la calle y que al existir un obstáculo tienen que bajar a el espacio donde transitan los vehículos. Se pone en riesgo su vida, se pone en riesgo su integridad personal y por supuesto se vulneran los derechos que están tutelados en los artículos 4 y 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual el Estado mexicano forma parte desde el año de 1981. Así pues, es un propósito fundamental de esta soberanía, así como del Estado mexicano, garantizar todos los derechos de los ciudadanos y ciudadanas mexicanas y cumplir con lo estipulado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Lo que estamos proponiendo pues es una modificación al artículo 147 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión como una medida legislativa para asegurar, promover y proteger los principios a los que hace alusión la Convención sobre las Personas con Discapacidad. Se trata de que se puedan establecer lineamientos específicos para la instalación de este tipo de infraestructura, casetas, postes, antenas, todo lo que tiene que ver con los esquemas de las telecomunicaciones, tiene que haber lineamientos para la autorización de la instalación de las mismas. Y si bien es cierto que hoy en día son los municipios quienes tienen la facultad de autorizar la instalación, tiene que haber lineamientos que sean homogéneos a nivel nacional, que vayan acordes con los mismos, con las mismas especificaciones de todo lo que concierne a las telecomunicaciones, para que se busque garantizar, todos los derechos, tanto en materia de comunicación como de accesibilidad y movilidad. El proyecto de decreto pues consiste en modificar el artículo 147 para quedar de la siguiente manera. El Ejecutivo Federal, a través del Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales, establecerá las condiciones técnicas, económicas, de seguridad y operación que posibiliten que los inmuebles de la Administración Pública Federal, los derechos de vía de las vías generales de comunicación, la infraestructura asociada a las estaciones de radiodifusión, las torres de transmisión eléctrica y de radiocomunicación, las posterías en que estén instalados cableados de distribución eléctrica, así como los postes y ductos, entre otros, estén disponibles para el uso y aprovechamiento de todos los concesionarios sobre bases no discriminatorias y bajo contraprestaciones que establezcan las autoridades correspondientes en cada caso. El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría, emitirá recomendaciones y lineamientos a los gobiernos estatales, al gobierno del Distrito Federal y a los gobiernos municipales para el desarrollo de infraestructura y obra pública, así como de desarrollo territorial, bienes inmuebles que garanticen el respeto a los espacios asignados para las personas con discapacidad y a partir de ello se garantice su accesibilidad y movilidad en las vías públicas, así como fomentar la competencia, libre concurrencia y cobertura de servicios de telecomunicaciones. En particular, el Ejecutivo Federal promoverá activamente dentro de sus potestades legales el uso de los bienes a los que hace referencia este capítulo para el despliegue de redes de telecomunicaciones. Es cuanto, senador presidente. Gracias, senadora Meli Romero Celis. Túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos.